Dios viene al mundo en pesebre, Dios viene al mundo, Yahweh, Dios viene al mundo, nace en Belén, nace en Belén. Yahweh, Cristo enseñando en el templo, Cristo enseñando, Yahweh, Cristo enseñando, nadie como Él, nadie como Él. Hosana, Él viene en el nombre de Dios, el gran Jehová, Dios de Abraham, por el hombre viene a morir. Yahweh, cantamos, Yahweh, Cristo rogando en el huerto, Cristo rogando, Yahweh, Cristo rogando, pásala de mí, pásala de mí. Yahweh, Cristo muriendo en la cruz, Cristo muriendo, Yahweh, Cristo muriendo por salvarme a mí, por salvarte a ti. Yahweh es sepultado en la tumba, es sepultado, Yahweh es sepultado, pero vivirá, pero vivirá. Yahweh es levantado, resucitado de la tumba, es levantado, Yahweh es levantado, y ahora vivo está, si Él vivo está. Hosana, Él viene en el nombre de Dios, el gran Jehová, Dios de Abraham, rodeado de sus ángeles, en gran majestad, vendrá otra vez, en gran majestad, vendrá otra vez. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, vendrá otra vez, Cristo vendrá otra vez. Uno de los patrones de comportamiento que tienen los seres humanos, o una de las relaciones tal vez más cercanas que pueden ejemplificar la intimidad que Dios quiere tener con la raza humana, es la relación que existe entre padres e hijos. Bajo ese patrón nosotros podemos observar
que es un común denominador dentro de la naturaleza humana, desde la edad de pequeños, desde la edad de menores, siempre es un patrón muy común observar, no en la totalidad, pero sí en la gran mayoría, el hecho de que los hijos quieren ser independientes de sus padres. Técnicamente, una palabra más concisa podríamos decir, ser rebeldes a sus padres, porque a eso nos lleva el pecado. Y ese patrón que estamos allí tratando de tomar como ejemplo refleja un patrón común que tiene la humanidad con respecto a Dios. La humanidad, por tendencia, por naturaleza, tiende a alejarse de Dios, tiende a ser independiente de Dios, tiende a ser una humanidad con mucha tendencia a la autosuficiencia. Teniendo este concepto en mente, yo quiero que allí incline su cabeza y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, que tu morada es en lo más alto y lo más sublime de los cielos. En esta mañana, Señor, queremos abrir tu palabra y queremos que sea tu palabra la que nos enseñe, Señor. Queremos que sea tu palabra, Señor, la que abra y toca nuestros corazones para producir en nosotros una transformación y un cambio para vida eterna. Bendícenos al abrirla, pon las palabras en mi boca, Señor, que no sea yo quien hable, sino que seas tú por intermedio de mí. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar como texto base para esta mañana el libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 9. Libro de Mateo, el capítulo 6, el verso 9. Dice allí la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo me preguntaba y decía, ¿por qué el Señor en su gran sabiduría dijo que lo primero que hay que mencionar en la oración o en el Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? Y dialogaba yo sobre esa pregunta y decía, ¿por qué lo primero que hay que hacer dentro de nuestro pedir hacia Dios, dentro de nuestro dialogar con Dios, es primero reconocerlo como nuestro Padre? Y hallé 5 razones por las cuales el ser humano debe orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en esta mañana vamos a tratar de analizar esas 5 frases, esas 5 razones por las cuales nosotros debemos orar así. La primera: reconocer a Dios como nuestro Padre debe ser el eje de nuestras oraciones. Ya lo decía yo anteriormente en la introducción a este sermón, decía yo que uno de los peligros que tiene el ser humano es la autosuficiencia. Todo lo podemos, todo lo queremos alcanzar, nosotros todo lo podemos, porque la psicología humanista nos dice a nosotros que nosotros todo lo podemos, que no tenemos la necesidad de tener la dependencia íntima de un Dios, porque nosotros tenemos altas capacidades y el ser humano ha demostrado que lo puede todo. Sin embargo, el ser humano, a través de las evidencias, nos hemos mostrado a nosotros mismos que no con todo lo podemos. Por eso la Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Que el ser humano debe ser dependiente de Dios. Miro el ejemplo de los niños, comúnmente de los bebés. El bebé no se preocupa por lo que va a comer mañana. El bebé no se preocupa por las cosas de mañana, porque sabe y está confiado. Sabe y está confiado de que sus padres lo van a proveer todo. Esa misma enseñanza debe estar en nosotros hoy en día. Cuando nosotros declaramos: Padre nuestro que estás en los cielos, declaramos que tenemos confianza en Dios. Decimos que tenemos a un Dios que nos va a proveer hoy, mañana y siempre. Pero el ser humano hoy sufre por la falta de confianza en Dios. Por eso la primera razón que debemos tener allí es reconocer a Dios como nuestro Padre. Debe ser el eje principal de nuestras oraciones. El ser humano debe despojarse de sí mismo, y cuando el ser humano se despoja de sí mismo y se entrega a Dios en oración y depende de Dios por medio de la oración, es cuando las bendiciones del cielo se derraman. Segunda razón: humillarse y, aunque seamos indignos, clamar a Él. Junto con el orgullo, junto con la autosuficiencia, viene el hecho de que el ser humano poco le gusta humillarse. Nos creemos todo y el orgullo y el ego se nos alza, y poco hemos acostumbrado a humillar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Saben que cuando trato de entender la figura de padre e hijo, siempre hay una figura clásica en la Biblia: es la figura del hijo pródigo.
Y yo quiero que vayamos al libro de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 cuenta ya la historia del hijo pródigo, básicamente en palabras más, palabras menos. Voy a tratar de relatarla porque el tiempo es corto. La historia me dice a mí que un día un hombre tenía 2 hijos. Uno de esos hijos pues no era tan agradecido como el otro y le dijo al papá: papá, dame de la herencia que me corresponde, dame la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y el hombre allí dice que tomando dividió su herencia, se la entregó la mitad a su hijo y su hijo se alejó del papá. Así como cuando nosotros nos queremos alejar de Dios, nos alejamos de Dios, pedimos de Dios las bendiciones, pero nos alejamos de Él. Y ese hijo, estando lejos de su papá, la historia bíblica me cuenta que despilfarró el dinero. Gastó todo lo que el papá le había dado, se metió a una vida de inmundicia. Y eso pasa cuando el ser humano se aleja de Dios. Nos alejamos tanto de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas, que el pecado empieza a gobernar nuestra vida, que empezamos a asimilar lo que antes nos parecía raro, ahora lo empezamos a asimilar y lo tomamos como nuevas normalidades. Y este hombre se untó tanto, pero tanto de pecado, que el pecado lo arruinó. Y es que cuando el pecado entra en nuestra vida, cuando nosotros nos alejamos de nuestro Padre Celestial, el pecado nos destruye. Y la historia me dice a mí que este hombre llegó a comer la comida de los cerdos. ¡Qué pensamiento tan ilógico! Un hijo acostumbrado a los manjares en su casa, acostumbrado a los mejores alimentos en su casa, ahora se encuentra en la circunstancia que estaba comiendo la comida de los cerdos. Estaba comiendo el alimento que se le daba a los cerdos. Estaba comiendo las cosas que se le daban a los cerdos. Y quienes hemos sido criadores de los cerdos o hemos cruzado por allí, sabemos lo feo y lo difícil que es tal vez haber llegado a esa situación de haber consumido la comida de los cerdos. Saben que nosotros espiritualmente hemos llegado a consumir la comida de los cerdos. Con el pecado, las circunstancias adversas, las circunstancias difíciles, los momentos difíciles de la vida, producto de nuestras propias malas decisiones, nos han llevado a comer espiritualmente la comida de los cerdos. Y yo no sé si en esta mañana yo le esté hablando a alguna persona que por esas malas decisiones ahora esté comiendo la comida de los cerdos. Decidió de pronto alejarse de su padre, decidió alejarse de Dios, pensó que podía vivir una vida independiente, una vida sin Dios, y ahora está comiendo la comida de los cerdos. Pero saben, mis apreciados, a ti que me está escuchando esta mañana por medio de las redes sociales, quiero decirte que hay salvación en el nombre de Cristo Jesús. Miren lo que dice en el verso 21 de Lucas 15. Y dice allí: y el hijo le dijo, después de que el hijo estaba comiendo la comida de los cerdos, la historia me dice que el hijo reconoció su pecado y se acordó de que en su casa vivía mejor. Así que decidió irse para su casa, y llegando a su casa tuvo un encuentro con el padre. Y me gusta la actitud del padre, porque la actitud que tiene el padre es la actitud que tiene Dios con nosotros. Un padre que nos ama. Dice el verso 21: y el hijo le dijo: Padre querido, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Señor, he pecado. Cuando tú te acercas a Dios, debes reconocer que tu vida ha estado llena de pecado, que has errado, que necesitas del perdón. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner el mejor anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué lindo, mis apreciados. El padre, en lugar de enojarse con el hijo, lo recibió con brazos llenos de amor e hizo una fiesta. En el cielo hay fiesta cuando hay un pecador arrepentido. Mis apreciados y queridos hermanos, este episodio sucedió porque el hijo pródigo se dio cuenta de su condición, se humilló delante de la presencia del Señor, reconoció su pecado y se arrepintió. Y cuando tú te arrepientes, el Señor, así como el padre de esta parábola, el Señor nos recibe en sus brazos de amor como un padre que nos ama, como un padre que quiere estar lleno de nosotros, lleno de misericordia para con nosotros, como un padre que sabe que hemos errado, pero aun cuando hemos errado, Él nos ha dado vida y vida en abundancia.
Él nos ha dado la oportunidad de ser perdonados de los pecados. Eso es un Padre que nos ama. Por esa razón, la segunda frase, humillarse y aunque seamos indignos, clamar a Él. Tercera frase, ver a Dios como nuestro Padre nos llama a la unidad. Y a la unidad digo en la fe. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Familias divididas, iglesias divididas, hermanos en rencores con otros hermanos. Cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios, el llamarnos hijos de Dios o el llamar a Dios nuestro Padre nos llama a la unidad como iglesia. El enemigo hoy quiere acabar con los hogares. El enemigo hoy quiere acabar con las iglesias. Pero somos nosotros los que en Cristo Jesús, los que nuestro Padre, reconociendo a nuestro Dios como nuestro Padre, debemos buscar en Él la unidad que nos llama a la fe. Frase número 4. Que estás en los cielos nos lleva a un sentido de reverencia. Eclesiastés capítulo 5 verso 2. No te des prisa, dice allí la palabra, para hablar con tu boca, ni tu corazón se apresure para proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Mire, un buen maestro en la universidad me decía que el respeto que que los hijos aprendan a tener con los padres aquí en esta tierra se ve reflejado también en el respeto de que esos seres humanos van a tener a futuro con Dios. Saben, si hay algo tremendo, si hay una situación tremenda que se ve hoy en día, es la situación de irrespeto de los hijos hacia los padres. No han comprendido el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que los días sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tal vez si en esta mañana estoy hablando con un hijo, recuerde el mandamiento. Ahora nosotros como hijos ante Dios debemos aprender a tener reverencia delante de la presencia de Dios. No respetamos a Dios cuando tomamos su nombre en vano. No respetamos a Dios cuando damos mal testimonio. No respetamos a Dios cuando decimos ser cristianos, pero no tenemos una comunión diaria con Dios. Reverencia al nombre de Dios, respeto al nombre de Dios. Yo me acuerdo que mis padres, sobre todo mi mamá y mi mamá, contaban siempre de la reverencia que ellos tenían, el respeto que ellos tenían a sus papás. Y veo hoy en día como maestro, llevo 2 años trabajando en el colegio adventista y sé que lastimosamente eso es alguna de las cosas que debemos mejorar. Y aún dentro del ámbito de la iglesia, nuestros hijos tienen que aprender a respetar a los padres, porque así como respetan ahora a los padres, en un futuro pueden llegar a respetar o a no respetar a Dios. Y la quinta y última frase que yo quisiera recordar en esta mañana, dice allí: santificado sea tu nombre. Para mí, en lo personal, decir santificado sea tu nombre significa honrar el nombre de Dios. ¿Y cómo podemos honrar el nombre de Dios? Por 2 maneras. Número 1, honrarlo por las obras que ha hecho por nosotros. Por las obras que ha hecho por nosotros, por ti y por mí. Salmo 145, 4 al 12 dice así: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Glorificamos y honramos el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él es el dueño de todo lo que existe. Nuevamente, esto desbarata la idea de la autosuficiencia humana. No somos dueños de ninguna de las cosas que existen. Todo lo que existe es hecho por Dios, y por eso Dios se merece la honra y la gloria. Y segundo, nosotros honramos el nombre de nuestro Dios, porque en nuestros actos, nuestra vida debe honrar el nombre de Dios. Hechos 10, 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Lindo texto, ¿no? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Y por último, siempre tenemos a un Dios que en medio de su amor nos hace regalos a sus hijos. Hay un regalo inmenso, hay un regalo que el ser humano no ha podido pagar. Hay un regalo que ha sido el regalo que ha marcado la historia de la humanidad. Algunos teólogos dicen que si la Biblia dejara de existir, pero que solamente existiera ese texto bíblico, con ese texto bíblico nos bastaría para ser salvos. Juan 3:16 dice allí: de tal manera amó Dios nuestro Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y tenga vida eterna. El Señor nos ama, y nos ama tanto que para redimirnos de la maldición del pecado, que para redimirnos de la maldición de nuestras malas decisiones, inocentemente tomó a un hijo que era no culpable de pecado y le dijo: oye, tú tienes que ir a morir por el mundo, por aquellas personas que sí son culpables de sus malas decisiones. Y ahora dice acá que nosotros debemos tomar una decisión. En la segunda parte del texto bíblico me dice a mí: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta frase es una promesa condicional. Es una frase que nos está diciendo, en otras palabras, si tú crees y obedeces a tu Padre Celestial, obedeces a su palabra, vas a tener la vida eterna. Pero si no obedeces, Dios a nadie obliga. Dios a nadie obliga a seguir, mi querido amigo. Dios a nadie obliga a obedecerle. Nosotros obedecemos a Dios por amor, porque deseamos amarlo a Él, porque deseamos obedecerle a Él. Pero si tú no obedeces, lastimosamente será la destrucción eterna. ¿Qué decisión tomas en esta mañana? ¿De qué lado quieres estar? ¿Qué cosas deseas hacer? ¿Qué decisión deseas tomar? ¿Obedecer a Dios? A un Padre que se preocupa siempre por el bien por nosotros. A un Padre que se preocupa porque nosotros lo tengamos todo, porque nosotros podamos vivir bien, porque nosotros podamos vivir eternamente. O decides decir: no, yo puedo vivir una vida autosuficiente, puedo alejarme de Dios, puedo dejar de depender de Dios porque yo lo puedo todo. Y se le olvida la otra parte del texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué decides, mi apreciado? ¿Qué decides tú en esta mañana? Esta mañana debe ser una mañana de decisión. Tú puedes tomar ahora una decisión por Cristo Jesús. Y que Cristo Jesús te está esperando. Nuestro Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Así como el Padre esperó al Hijo pródigo con los brazos abiertos allá en su casa cuando el Hijo pródigo iba llegando, así el Señor está con los brazos abiertos ahora para querernos perdonar. Pero ¿qué eliges? ¿Reconoces tu pecado y decides acercarte a Dios? ¿O sigues viviendo una vida independiente de Dios? Te hago una invitación en esta mañana. Es hora de vivir cercano a nuestro Padre Celestial. Es hora de vivir esa relación íntima que debe haber entre un padre y un hijo, teniendo en cuenta que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es hora de vivir una vida en íntima relación con nuestro Padre Celestial. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Inclina allí tu cabeza donde estás, allí en tu cuarto, en la sala de tu casa, en la mesa del desayuno. Inclina allí tu cabeza y vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque esta mañana a través de tu palabra nos has enseñado que tú eres un Dios que nos ama y nos quiere salvar. Tú eres un Dios, Señor, un Padre que está dispuesto, Señor, a perdonar nuestros pecados si nosotros tomamos la decisión de depender de ti, Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana hay muchas personas allí detrás de la pantalla que están orando junto conmigo, Señor, que sienten que en su vida han venido desobedeciendo tu palabra, pero que hoy hacen un pacto contigo, Señor, a sabiendas, Señor, de que es necesario ahora vivir una vida en comunión contigo, en comunión íntima contigo, Señor, así como los padres deben tener, Señor, su relación íntima con los hijos y los hijos con los padres. Señor Jesús, reconocemos que como hijos hemos sido rebeldes, pero que ahora necesitamos de tu gracia y de tu perdón, porque eres un Padre amoroso. Gracias, Señor, porque sabemos de que ahora nos vas a recibir en tus brazos de amor. Gracias, Señor, te damos porque sabemos de que estás con los brazos abiertos aún esperándonos, Señor. Y vamos a ti el día de hoy, nos entregamos con todos nuestros pecados y queremos vivir para ti. Gracias, Señor, por escucharnos en esta humilde plegaria. Bendícenos en este resto de día. Te lo pedimos todo en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén.
Querido, que Dios te bendiga y recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Dios te pueda bendecir.